Mientras otros actores alcanzaban las estrellas, este cayó en el olvido hace exactamente 109 años. Se llamaba Mace Greenleaf. Por cierto, que resulta sutil lo del apellido y la hoja cayendo, ¿no? Vale. Fue un actor bastante popular en su momento, e incluso se llegó a hablar de él en las revistas. Sin embargo, su carrera se vio truncada debido a una serie de circunstancias, entre ellas su propia muerte. A pesar de su irrelevante y escueta biografía, creo que es un buen punto de partida para conocer y adentrarnos en ese universo cinematográfico mudo que dio comienzo oficialmente en 1895. Pero yo creo que no es hasta 1912 cuando empezó a gestarse de verdad el cine como una industria cinematográfica sólida. Hola. Y es a partir de este punto donde conoceremos a nuestro amigo Mace Greenleaf, que por desgracia no llegó a disfrutar de esa consolidación de la industria cinematográfica en tiempos del mudo. Los orígenes de Greenleaf se remontan en un pueblito llamado Dixfield, en el estado de Maine. Allí nació en 1872, en el seno de una familia cuyo padre trabajaba como agrimensor. Por si no lo sabían, un agrimensor es una persona que se dedica a medir las parcelas y los terrenos para trabajos agrícolas. Si es que además tengo que hablar de agricultura. En fin, tuvo una infancia sin problemas. Ya entrado en 1890, el joven Mace empezó a vincularse al teatro mientras compaginaba con otras tareas, entre ellas el trabajo de su padre. Obtuvo papeles populares como en El prisionero de Zenda, Trelawney of the Well o The Pride of Jennico, todas ellas adaptadas al cine en tiempos del mudo. Allí conoció a actores de renombre dentro del panorama teatral, como el caso de Henry Walhall, que es un actor que trabajó mucho para las producciones de Edward Griffith, y luego está William Curley padre, cuyo hijo William Curley Jr. empezó a trabajar dentro del panorama cinematográfico, que por desgracia falleció durante la epidemia de gripe de 1918, pero eso es otra historia que ya contaré más adelante. Entre 1900 y 1910, Greenleaf adquirió tanta popularidad en las tablas del Lyceum de Nueva York como del Criterio, que pensó que ya era un buen momento para saltar del teatro al mundo cinematográfico, porque naturalmente del teatro no solo se vive, y eso lo sabe cualquiera. Y la verdad es que tuvo bastante éxito, ya que en 1911 consiguió un empleo en la Reliance Film Company, una productora dependiente de los culebrones por entregas, donde trabajaron brevemente gente como Griffith o incluso Todd Browning, el que más adelante haría películas como Drácula y La parada de los monstruos, un maestro del cine de terror. La infidelidad y el perdón son una de las principales temáticas dentro de la compañía Reliance, pues de esta manera debutó Greenleaf con una peliculita titulada The Golden Rule. La historia trata de un niño que coge la cámara de fotos de su padre, se va al parque, saca un par de fotos y cuando vuelve para revelarlas, descubre que en una de ellas se ve a su madre saliendo con otro hombre. Poco después, pues el padre descubre la verdad y el niño, preso de la desesperación y la culpabilidad, reza para que su madre vuelva. Finalmente la madre vuelve, todo el mundo contento y se acaba la historia. Fíjense en la calidad de los guiones de la Reliance, que a día de hoy esta película no se conserva copia alguna. Solo se conserva naturalmente el argumento de mierda. Después de hacer 3 o 4 películas sin importancia, entró en escena la mujer que cambiaría el rumbo de su carrera. Y esa no era otra que Alice Guy Blash, considerada la primera directora de la historia del cine. A mediados de 1911, Greenleaf empezó a trabajar para la Solace Film Company, la productora de Alice Guy Blash, y allí rodó una de las mejores películas de su carrera, basado en un relato corto de O. Henry, un escritor de muy turbulenta vida. La película en cuestión se tituló Falling Leaves, el caer de las hojas. Las hojas, ¿lo vieron? Por fin vemos al actor en acción en uno de sus pocos films que se conservan, haciendo el papel de un médico que descubre la cura de una enfermedad mortal.
Por azares del destino, se encuentra con una niña que trata de atar las hojas caídas a los árboles para evitar que se cumpla la predicción de un médico local de que al caer la última hoja del árbol moriría su hermana mayor. Un relato del puro estilo Ghibli, con un tacto y una sencillez abrumadoras para una película de 1912, destacando ese momento de conexión entre la inocencia de una niña, encarnada por Magda Foy, y un adulto optimista por hacer las cosas bien, que es magia. ¿Y quién es esa Magda Foy? Información adicional de poca importancia, pero te lo cuento igualmente. Pues Magda Foy está considerada la primera actriz infantil o una de las primeras niñas actrices de la historia del cine. Nació en Manhattan el 13 de julio de 1905. Sus padres también son artistas e incluso son actores que trabajan para la productora de la Solax Pictures. Su primer papel, curiosamente, fue la primera producción de la Solax Company dirigida por Alice Guy llamada A Child Sacrifice, y se le acuñó ya por esa primera producción la niña de Solax. Rodó más de 20 películas desde 1910 hasta 1915, a pesar de que su última película la rodó ya con 12 años, en 1917, en una película titulada A Man's Woman. Después de eso se retiró definitivamente del mundo del cine y murió el 2 de febrero de 2000 con 94 años en Nueva York. Después de esa película, volvió a trabajar para Alice Guy en películas como Vidas Arruinadas o La Niña de las Viviendas, que por desgracia esas películas se han dado por desaparecidas. Pues Vidas Arruinadas podría ser el título idóneo para hablar de su vida privada. Para ello tenemos que retroceder al año 1906, el año del terremoto de San Francisco. Por esa fecha, Greenleaf se casó con una mujer adinerada llamada Lucy Ann Banning, cuya familia tenía propiedades en las Islas Catalinas, allá por el Caribe. Ambos se conocieron en el teatro, cuando Greenleaf estaba haciendo el papel de Romeo en la famosa novela de Shakespeare, Romeo y Julieta. Esa mujer se quedó tan encandilada por la interpretación de Greenleaf en el papel de Romeo que se acercó a él y le dijo que ella quería ser su Julieta. Antes de casarse con Greenleaf, tuvo una serie de escándalos que coparon en su momento las portadas de la prensa rosa. Entre ellas, una de las más sonadas era que Banning se enamoró de un seductor, digamos, de un joven rico francés creo que era, y que por lo visto al poco de romper entre ellos, pues se quitó la vida. Y en ese momento tal fue el escándalo que incluso cuando tuvo ese idilio secreto, ella ya estaba casada con otro hombre. Lo que no contó Greenleaf, bien por ignorancia o quizá por mero interés, porque se ha dado cuenta de que al ser una persona de clase rica, pues le puede resolver muchos problemas, especialmente económicos. La historia se volvió a repetir al poco de casarse y un día Banning conoció a un joven rico hijo de un juez y por lo visto tuvieron un idilio secreto y un día tomaron la decisión de huir juntos a México. Tal es así que Banning no quiso saber nada de Greenleaf y le dejó abandonada su suerte. Naturalmente Greenleaf, triste al descubrir tal infidelidad, pues pidió el divorcio, pero ya en grado de deserción, básicamente, porque ni siquiera ella misma se presentó precisamente para firmar los papeles del divorcio. Nada. Ella se mandó a mudar con el joven seductor y vamos, ahí se terminó la cosa. Y a partir de ese divorcio, que quedó naturalmente destrozado, empezó ya a pasar factura a su propia salud. A comienzos de 1912, con un matrimonio roto, un estado de salud renqueante y casi 20 películas en su haber, Greenleaf se disponía a rodar de nuevo con Alice Guy The Girl in the Armchair. Pero en marzo de ese año, Mace empezó a encontrarse muy mal, por lo cual tuvo que irse a un centro médico. Finalmente, tuvo que ser ingresado en un hospital de Filadelfia debido a una grave neumonía. Con la esperanza de recuperarse para la vuelta del rodaje, su corazón se paró el 23 de marzo de 1912 con apenas 39 años. Una semana antes se estrenó El caer de las hojas y ni siquiera llegó a disfrutarlo. Los periódicos dieron eco de la noticia de su muerte, poniendo en primer lugar la escandalosa vida de su exmujer que ni se presentó en el hospital y menos a su funeral. Qué pena que esta señora no haya coincidido en el Titanic.
Y en cuanto al proyecto de The Girl in the Armchair, se hizo, pero debido a una confusión en las bases de datos de la producción, dieron por válido que Greenleaf era el protagonista, y como se puede ver, no se parece en nada al actor. Tras esto, Greenleaf quedó pasto del olvido hasta el día de hoy. Y esta es la historia del pobre Mace Greenleaf, una hoja caída que no conoció mejor suerte en su breve carrera en el cine. Un hombre entre dos mujeres, una que le ayudó y otra que le destruyó tras casarse por conveniencia económica. Además, su ritmo de trabajo entre el teatro y el cine quizá aceleró su debilitada salud y por ende su prematura muerte. En fin, espero que les haya gustado y si es así, pues denle el like y suscribiros. Y también tengo pues mis espacios sociales como en Facebook e Instagram, que de vez en cuando voy poniendo cositas. Pero lo más importante es si os suscribís, pues eso me ayuda mucho a seguir con lo que estoy haciendo. Y si en caso de que no les haya gustado, pues tampoco pasa nada, oye. Yo de todas maneras continuaré hablando sobre esta temática del cine mudo. Procuraré que cada semana publique un vídeo nuevo, aunque este es el primero y ya me está costando sudores. Nos vemos a la próxima. Gracias.